Hola, Dios les bendiga, les saluda Steven Álvarez. En este video estaremos hablando sobre el compromiso que tenemos como creyentes de llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a toda persona. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a nuestro canal, proclamemos y actives la campanita para seguir viendo nuestros contenidos y búscanos de la misma forma en redes sociales como Facebook e Instagram. Cada día tenemos la oportunidad de ser expuestos al Evangelio de Cristo y también tenemos la posibilidad de compartir nuestra fe en ese Evangelio. Y es que Dios, así como demanda de cada creyente que siga enseñando el Evangelio, también nos provee de las oportunidades de poder hacerlo. Y es para nosotros importante dar este mensaje porque es central para la fe cristiana, para nuestra fe. Entonces nos referimos al mensaje del Evangelio. En el video anterior nos quedamos con las preguntas de qué estamos escuchando realmente como el Evangelio y qué es lo que nosotros estamos dando como el Evangelio. Es importante preguntarnos esto porque sabemos que tenemos la responsabilidad de compartir esta verdad con todo ser humano porque es el mandato que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. En la Escritura encontramos que Jesús nos dice y les dijo a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto lo dice Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Y el pasaje nos deja claro que es nuestra obligación compartir ese mensaje. Pero ¿cómo compartimos este mensaje? ¿Cómo lo hacemos diariamente? Nos hemos preguntado realmente cómo compartimos este mensaje con un ateo o con una persona que cree en otra religión, por ejemplo, como un musulmán, o cómo hacemos esto de compartir el evangelio, de este mensaje central con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo o con cualquier otra persona. Es más, preguntémonos cómo estamos compartiendo el evangelio de forma constante a nuestra propia vida. O cómo lo hacemos entre creyentes. El Evangelio tenemos que entender que es como un recipiente en el cual Dios ha depositado su mensaje. Y ese recipiente contiene la verdad de Dios. Todo ser humano necesita esta verdad. Y nuestro trabajo es presentar esa verdad a cada uno. Entonces, anteriormente habíamos visto en otro video que es solamente por medio de la locura de la predicación que nosotros podemos presentar este evangelio, el evangelio de Cristo, y como hemos visto también, está fundamentado en la palabra de Dios. ¿Por qué decimos esto? Bueno, Pablo dice a los Corintios en su primera carta: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Y podemos seguir leyendo la escritura. Y Pablo sigue diciendo: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. 21, 23 y 24 respectivamente de lo que estamos hablando. Entonces, si tuviéramos que resumir el contenido de ese mensaje, podríamos decir que el contenido de lo que predicamos, de lo que enseñamos, sería el Evangelio de Jesucristo y el crucificado. Pero como el texto anterior es más que solo esto, entonces tenemos que entender que el mensaje del Evangelio es mucho más grande. Tenemos que entender que abarca muchas cosas. No podemos decir nada más Dios es amor, Dios se sacrificó por ti, sin decir completamente lo que está dentro de este mensaje, dentro de esta obra de redención para el hombre. Entonces, ¿qué contiene el mensaje del Evangelio? Bueno, podemos decir que el mensaje del Evangelio contiene la culpabilidad humana, pero también contiene el perdón de Dios. Por ejemplo, en Romanos, podemos buscar Romanos capítulo 1, versículo 18, y vamos a ver cómo ahí Pablo empieza a hablar de la culpabilidad del hombre y de los pecados atroces que llegamos a hacer
y que a veces no solo llegamos a hacer, sino que nos complacemos con los que los hacen. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron no ser sabios e hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible de semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y así podemos seguir leyendo en la carta de los Romanos cómo Pablo muestra cuán pecador somos, cuán lejos de Dios estamos y cuán necesitados estamos de esta verdad, de este mensaje y de este evangelio. Y de la gracia de Dios. Romanos 5, en su capítulo 5, versículos 15, dice Pablo, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. Y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pero, ¿será que solamente esto contiene el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio es mucho más que eso, porque también habla de un nuevo nacimiento y de una nueva vida por el don del Espíritu Santo. En Juan capítulo 3, versículo 5, vemos cómo responde Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En Efesios capítulo 2, versículo 1, el 6 y el 8, dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces podemos entender cómo es necesario que pongamos una delicada atención a los ingredientes, a los componentes esenciales que forman este mensaje, porque de no hacerlo nosotros estamos mutilando el Evangelio, estamos quitándole a ese mensaje partes que son fundamentales. Nosotros no podemos quitarles a nuestro ser físico, a nuestro cuerpo, un brazo y decir que está completo. No podemos quitarle un dedo y decir que está completo. No podemos quitarle un ojo y decir que está completo. Entonces lo mismo pasa con el contenido de este evangelio. Este contenido tiene que hablar de la encarnación de Cristo, de aquel Dios que se despojó a sí mismo y vino a este mundo a vivir una vida santa, la cual vemos desde su nacimiento, lo vemos en su ministerio y lo vemos hasta su muerte, una muerte de cruz. Pero a la misma vez vemos cómo al tomar Él esa muerte como un cordero, también se la devoró como un león, así como dice el predicador. Y somos testigos de su resurrección. Filipenses capítulo 2 nos muestra eso. Nos muestra cómo Él se despojó de esa forma, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. El mensaje del Evangelio no se trata de nadie, no se trata ni de ti, ni de mí, ni de ningún hombre. El mensaje del Evangelio es Cristo. Y si la locura de la predicación que escuchamos o que damos no se trata de Cristo,
arrepintámonos, porque solo hemos estado creyendo un evangelio que simplemente no existe, que simplemente no tiene fundamento. Hermanos, si ya estamos escuchando cualquier cosa, menos el evangelio, hay que huir de allí. Si estamos mutilando el evangelio, si estamos escuchando a alguien que no nos presenta el evangelio de manera bíblica, entonces hay que huir de ahí. Huyamos de esos canales de YouTube que no nos edifican en el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo y la gracia de Dios. Huyamos de esas páginas de Facebook que solamente ponen a Dios como igual a Satanás. Huyamos de esas páginas de Instagram, de Twitter. Huyamos de esas estaciones de radio que estamos escuchando diariamente y que nos edifican. O ese canal de televisión que vemos con predicaciones que al final solo tratan de humanismo, solo se centran en nosotros mismos como hombres. Y más radicalmente, hermanos, huyamos si estamos en una iglesia que no es cristocéntrica, porque Dios tiene un evangelio que duele, pero que salva. Dios les bendiga a todos, suscríbanse a nuestro canal. Esto es Proclamemos.